Sabemos que el INE es una de las instituciones más importantes de nuestro país. Nos ha costado muchas luchas de muchos años construir un órgano constitucional autónomo que se encargue de organizar las elecciones bajo los principios de libertad, de independencia, de equidad en la contienda. En este contexto que tenemos una institución autónoma tan importante que nos genera pues, una especie de distinción con respecto a otras democracias en América Latina, ¿cuál es el empeño que tiene el presidente López Obrador en destruir y atacar al INE sistemáticamente? A ver, claro, creo que lo primero que hay que decir es por qué el INE es autónomo, ¿no? O sea, si recordamos un poco, en las elecciones de 1988 fueron las últimas en las que el gobierno era quien organizaba las elecciones. Entonces, es una cuestión muy sencilla, eras juez y parte. Te renovaban a ti, elegían a tu sucesor y tú eras quien organizabas esa elección. A lo mejor en algunas democracias muy avanzadas, europeas, la democracia gringa, en donde les guste o no les guste, las reglas son las reglas y las aceptan. En México no estamos ahí ni de cerca, ¿no? Aquí las reglas siempre son cuestionadas y cuando no nos gusta todos protestamos. Entonces, esa fue la última elección en la que el gobierno organizó su elección. ¿Y qué pasó? Nada más les digo 2 o 3 datos. Primero, cuando empezaron a salir los resultados el día de la elección, el día de la jornada electoral, los resultados empezaron a salir favorables al candidato opositor, en ese entonces Cuauhtémoc Cárdenas. Algo que nunca había pasado en este país, siempre pues volaban los resultados a favor del candidato del PRI. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno? Y ahorita les digo quién lo hizo. Bajó el switch y dijo, se nos fue el sistema, ahora sí que se cayó el sistema, y cuando volvieron a prender el switch, ya salía ganador el candidato del gobierno, ¿no? Entonces, mágicamente, nadie supo qué pasó. Ese que bajó y subió el switch se llama Manuel Bartlett. Hoy en día, el titular de la CFE y un hombre cercano al presidente. La otra es, mucha gente acusó que en las casillas estaban votando muertos, o gente que no estaba en el listado nominal, o gente que no vivía en el país. En ese entonces, si no vivías en el país, no podías votar. Y bueno, aparte de eso, pues todo esto desde luego generó mucha incertidumbre y nunca se ha sabido realmente quién ganó. Creo que a diferencia de 2006, en donde hubo una elección muy cerrada, pero los votos nosotros vimos cómo se contó. Yo me acuerdo en ese entonces, ustedes no sé si ya existían o no existían, o si seguramente estaban muy chicos. A las 4 de la mañana se dio el cruce en el que Andrés Manuel pasó al segundo lugar y Felipe Calderón pasó al primero. Y sí fue una diferencia mínima, pero sabemos que fue una diferencia mínima. Eso en 88 nunca lo pudimos ver. Por eso decidimos a partir de entonces construir una autoridad electoral autónoma, que no fuera alguien dentro del gobierno, no dentro del Estado, porque el INE es parte del Estado mexicano, pero que no fuera dentro del gobierno quien organizara la elección y quien contara. Porque además, en 88 también se dieron muchas otras cosas, urnas rellenas, o sea, había lugares en donde el candidato oficialista en ese entonces del PRI había ganado con todos los votos y ninguno por la oposición. Eso ya se ha comprobado estadísticamente que no se puede, siempre hay al menos un voto para la oposición. Había lugares en donde se robaron las urnas, había lugares en donde había más boletas que electores. Era un porqueriero de elección. Pero pues claro, pues ¿quién la iba a hacer? La organizaba el gobierno. ¿Y quién la calificaba? La Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, ¿quién tenía mayoría? El PRI. Pues ni modo que ellos dijeran que ellos mismos reconocían que habían hecho trampa. Eso no pasa en este país. Hay que recordar, estamos en un país en donde si se juega un cargo de elección popular, el día de la jornada electoral hay 3 o 4 ganadores. Hasta gente que no se inscribió dice que ganaron la elección, ¿no? Entonces, todos ganan el día todos de la ganan. Ese día todos tienen resultados favorables. ¿Qué yo creo que es lo que molesta al presidente de la autonomía del INE? Que es una institución que justamente por lo que nació y lo que sigue haciendo ahorita es ponerle límites al ejercicio del poder ejecutivo. Hay que decirlo, quien ocupa un cargo gubernamental tiene la ley, la Constitución, que le dice qué puede hacer y sobre todo, si no puede hacer eso, quiere decir que no puede, o sea, hay algo que no puede hacer. Si no está expresamente previsto, tú puedes hacer A, B, C y D, quiere decir que no lo puedes hacer. Eso se llama ponerles límites, porque si no, todo mundo llegaría a los cargos y haría exactamente lo que quisiera. Es algo muy propio de la vida política y del ejercicio del poder desde hace muchos años. Entonces se ha diseñado un sistema de reglas, de constitución, de leyes, que te dice qué sí puedes hacer. Y si no lo puedes hacer, no está dentro de tus facultades. El INE en ese sentido
le dice al presidente que no puede hacer. No te puedes meter en la elección. No puedes estar opinando de por quién votar o por quién no votar. No puedes estar diciendo eso porque tú tienes una obligación de neutralidad. Ojo, esa obligación de neutralidad llegó a la Constitución por exigencia de Andrés Manuel López Obrador después de la elección de 2006, en donde Vicente Fox se metió y bastante, no tanto como él ahorita, pero se metió y bastante, y el entonces candidato perdedor, hoy presidente, Andrés Manuel dijo no, los servidores públicos deben de ser neutrales, no deben de meterse en temas electorales. Y lo que le incomoda es que tiene un INE que al menos hasta hace poco, de manera muy férrea y muy firme, le ponía límites y le decía no intervengas en elección. Tú no puedes decir eso, no puedes hacer eso, y pues eso le molesta. A él no le gusta que le digan que no puede hacer. Él se siente con el derecho que puede hacer cualquier cosa que se le antoje. No entiende estos límites. Claro, estamos en una situación preocupante porque en efecto dice que nadie por encima de él. Estamos en una situación de presidencialismo muy fuerte, porque al final del día, hablando de las instituciones, pues ahí tenemos muy claramente una Comisión Nacional de Derechos Humanos, que aparentemente sigue siendo autónoma, pero la realidad es que ya no es tan autónoma. Y en efecto él se está saltando todos estos lineamientos y se está saltando la Constitución. A ver, yo creo que esto que dices es muy importante a lo largo de todo el sexenio, porque él lo que ha buscado es que estas instituciones, ¿cómo funciona el modelo del Estado mexicano, o sea, de nuestro país? Como todos los países tienen tres poderes, un poder legislativo que hace las leyes, un poder ejecutivo que es quien gobierna y ejecuta esas leyes y un poder judicial que resuelve las diferencias que existen cuando la ley no es clara o cuando hay una disputa por la ley. En esencia es eso. Pero nosotros además, para quitarle un exceso de poder que tenía el presidente, hemos ido creando estos órganos constitucionales autónomos. Constitucionales porque están exactamente previstos en la Constitución y autónomos porque no dependen de ninguno de estos tres poderes, son independientes, son como bracitos que andan sueltos. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hasta antes de la creación del Banco de México, el presidente decía cuál era el tipo de cambio. Entonces vivíamos en un tipo de cambio artificial, como en el que viven ahorita muchos países, en donde el presidente decía, pues yo quiero que el peso, por cada dólar, te cueste 3 pesos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo quiero, porque si no quiere decir que habría inflación y la economía, y ellos manejaban el tipo de cambio. Entonces, esto generó pues una crisis muy grande en 94, que veníamos de varios años de devaluaciones y de que el presidente decía, pues ¿qué creen? Llevamos 10 años diciendo que por cada dólar te dan 3 pesos, pero no es así, realmente por cada dólar te deben de dar 10 pesos, ¿no? O cada dólar que tú quieras comprar cuesta 10 pesos. Y ¡pum! Y entonces pues de repente todo explotaba el país. Entonces lo que se dijo es, esto no puede depender del capricho de una persona, de que un día se levanta de buenas o de malas, un día cree que eso es bueno para la economía o no, y se creó el Banco de México. Y así se han ido creando varias instituciones. La CNDH que tú mencionas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que justamente es un organismo que busca defender los derechos de los ciudadanos frente a los posibles abusos del gobierno. ¿Dónde ves que el gobierno diga, ay, sí, tienes razón, en Ayotzinapa yo abusé de los derechos de las personas, entonces me voy a autosancionar? Pues no, tuvieron que crear un órgano fuera del aparato del gobierno, pero dentro del Estado mexicano, que señalara estos abusos. Y así, igual el tema de las elecciones, crearon la organización de las elecciones es una función fundamental en un Estado democrático. Una de las características de las elecciones es que sean periódicas, es decir, que se hagan cada X tiempo. No puede pasar lo que estamos viendo en Venezuela, que el gobierno decide cuándo y en qué momento se hacen las elecciones. O es que están programadas para diciembre, sí, pero no hay condiciones, yo las voy a poner en junio, ¿no? Oye, pero es que tenían que... Y entonces se creó un IFE en ese entonces, que era el órgano fuera del aparato del gobierno, pero dentro del aparato del Estado que organiza las elecciones. Y esto es lo que se ha ido haciendo al presidente. Estos órganos, que justamente lo que tienen como función es ponerle límites al presidente, es decirle, no, señor presidente, usted no puede hacer lo que quiere y lo que se le antoja, pues le incomodan. Claro. Entonces, si fuera por él, le gustaría que fuera como en Venezuela, que se organizaran cuando él quisiera, si no hubiera condiciones las quitaran. Clara está la reforma electoral que nos quiso mandar, ¿no? Bueno, que nos envió y que se paró, pero al presidente le incomodan sí o sí los órganos autónomos. Al presidente le incomoda cualquier cosa que lo restrinja, ¿no? O sea, véanlo como un joven, ¿no? Oye, es que quiero ir de fiesta. Sí, puedes ir, pero
tienes que ir en Uber, no puedes tomar, o tienes que llegar a tal hora. No, yo quiero ir y hacer lo que quiera, llegar a la hora que quiera, irme como sea, hacer... Oye, no, a ver, aquí hay ciertas reglas y las tienes que cumplir. El presidente es el adolescente que no quiere reglas y que quiere hacer su santa voluntad, y que en ese sentido los órganos autónomos le incomodan. Entonces lo que ha hecho es dos cosas. Unos, de plano desaparecerlos, ¿no? A mí me parece que no tienes utilidad, entonces me parece que tienes que desaparecer del mapa la Comisión de Evaluación de la Calidad de la Educación. La ha desaparecido. Y otros cooptarlos. Es decir, voy a hacer que la persona que esté al frente de ese órgano sea totalmente afín y siga mis instrucciones, la CNDH. Y otros los ha ido inutilizando poco a poco. ¿Cómo? A partir de su falta de renovación. El INAI, la de competencia económica, la de telecomunicaciones. El nombramiento depende de mí porque yo tengo que mandar una propuesta. Yo, en mi grupo, el grupo de mi partido en la Cámara de Diputados o en la de Senadores lo tienen que aprobar, no se aprueba, ¿no? Y así tiene a varios inutilizados. ¿Por qué? Porque por supuesto le incomodan. O recortándoles presupuesto.